Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, quienes han tenido la posibilidad de seguir estas meditaciones de los días martes a las 15:40, sabrán que estamos desde hace un tiempo aprovechando las homilías, la catequesis de el Papa Benedicto XVI en San Pedro, que se refiere a los padres de la Iglesia, los escritores eclesiásticos. Empezó después de haber hablado de los apóstoles, de las mujeres, de San Pablo, y luego comenzó justamente con lo que llamamos los padres de la Iglesia, los escritores eclesiásticos. Y hoy vamos a hablar justamente de uno que no es propiamente un padre de la Iglesia, que es Tertuliano. El Papa nos dice que ocupa un lugar muy destacado dentro de la literatura cristiana, y por eso vamos a hablar un poquito de él y sacar alguna consecuencia de su vida, de su obra. La audiencia del Papa que leeremos es del día miércoles 30 de mayo del 2007, y dice así el Santo Padre Benedicto XVI. Queridos hermanos y hermanas, con la catequesis de hoy seguimos hablando de las grandes personalidades de la Iglesia antigua. También para nosotros hoy son maestros de fe y testigos de la perenne actualidad de la fe cristiana. Hoy hablaremos de un africano, Tertuliano, que entre fines del siglo II e inicios del siglo III inaugura la literatura cristiana en latín. Con él comienza una teología en ese idioma. Su obra ha dado frutos decisivos que sería imperdonable subestimar. Ejerce su influencia en varios niveles, desde el lenguaje y la recuperación de la cultura clásica, hasta el descubrimiento de un alma cristiana común en el mundo y la formulación de nuevas propuestas de convivencia humana. No conocemos exactamente las fechas de su nacimiento y de su muerte. Sin embargo, sabemos que en Cartago, a fines del siglo II, recibió de padres y maestros paganos una sólida formación retórica, filosófica, jurídica e histórica. Luego se convirtió al cristianismo, al parecer atraído por el ejemplo de los mártires cristianos. Comenzó a publicar sus escritos más famosos en el año 197, pero una búsqueda demasiado individual de la verdad y su carácter intransigente, era muy riguroso, lo llevaron poco a poco a abandonar la comunión con la Iglesia y a unirse a la secta del montanismo. Sin embargo, la originalidad de su pensamiento y la incisiva eficacia de su lenguaje lo sitúan en un lugar destacado dentro de la literatura cristiana antigua. Son famosos sobre todo sus escritos de carácter apologético, que manifiestan dos objetivos principales: refutar las gravísimas acusaciones que los paganos dirigían contra la nueva religión y, de manera más positiva y misionera, comunicar el mensaje del Evangelio en diálogo con la cultura de su tiempo. Su obra más conocida, El Apologético, denuncia el comportamiento injusto de las autoridades políticas con respecto a la Iglesia. Explica y define las enseñanzas y las costumbres de los cristianos. Presenta las diferencias entre la nueva religión y las principales corrientes filosóficas de la época. Manifiesta el triunfo del espíritu que opone a la violencia de los perseguidores, la sangre, el sufrimiento y la paciencia de los mártires. Aunque sea refinada, escribe el autor africano, vuestra crueldad no sirve para nada, más aún, para nuestra comunidad constituye una invitación. Después de cada uno de vuestros golpes de hacha, nos hacemos más numerosos. La sangre de los cristianos es semilla eficaz.
al final, el martirio y el sufrimiento por la verdad salen victoriosos y son más eficaces que la crueldad y la violencia de los regímenes totalitarios. Pero Tertuliano, como todo buen apologista, experimenta al mismo tiempo la necesidad de comunicar positivamente la esencia del cristianismo. Por eso, adopta el método especulativo para ilustrar los fundamentos racionales del dogma cristiano. Los profundiza de manera sistemática, comenzando por la descripción del Dios de los cristianos, entre comillas. Aquel a quien adoramos es un Dios único, y prosigue utilizando las antítesis y paradojas características de su lenguaje. Es invisible aunque se le vea, inalcanzable aunque esté presente a través de la gracia, inconcebible aunque los sentidos humanos lo puedan concebir, por eso es verdadero y grande. Tertuliano, además, da un paso enorme en el desarrollo del dogma trinitario. Nos dejó en latín el lenguaje adecuado para expresar este gran misterio, introduciendo los términos una sustancia y tres personas. También desarrolló mucho el lenguaje correcto para expresar el misterio de Cristo, Hijo de Dios y verdadero hombre. El autor africano habla también del Espíritu Santo, demostrando su carácter personal y divino. Creemos que según su promesa, Jesucristo envió por medio del Padre al Espíritu Santo, el Paráclito, el santificador de la fe de quienes creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Asimismo, sus obras contienen numerosos textos sobre la Iglesia, a la que Tertuliano siempre reconoce como madre, incluso después de su adhesión al montanismo. No olvidó que la Iglesia es la madre de nuestra fe y de nuestra vida cristiana. También habla de la conducta moral de los cristianos y de la vida futura. Sus escritos son importantes, también para descubrir tendencias vivas en la comunidad cristiana sobre María Santísima, sobre los sacramentos de la Eucaristía, el matrimonio y la reconciliación, sobre el primado de Pedro, sobre la oración. En aquellos años de persecución, en los que los cristianos parecían una minoría perdida, el apologista los exhorta, en especial a la esperanza, que, según sus escritos, no es solamente una virtud, sino también una modalidad que afecta a todos los aspectos de la existencia cristiana. Tenemos la esperanza de que el futuro será nuestro porque el futuro es de Dios. Así, la resurrección del Señor se presenta como el fundamento de nuestra resurrección futura y representa el objeto principal de la confianza de los cristianos. La carne resucitará, afirma categóricamente Tertuliano, toda carne, precisamente la carne y la carne toda entera, donde quiera que se encuentre, está consigo ante Dios, en virtud del fidelísimo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, que restituirá Dios al hombre y el hombre a Dios. Desde el punto de vista humano, se puede hablar sin duda del drama de Tertuliano. Con el paso del tiempo, se hizo cada vez más exigente con los cristianos. Pretendía de ellos, en todas las circunstancias, sobre todo en las persecuciones, un comportamiento heroico, rígido en sus posiciones, no ahorraba duras críticas y acabó inevitablemente por aislarse. Por los demás, todavía hoy sigue abierta muchas cuestiones, no solo sobre el pensamiento teológico y filosófico de Tertuliano, sino también sobre su actitud ante las instituciones políticas y la sociedad pagana. A mí, dice el Papa, y esto es muy significativo, a mí, esta gran personalidad moral e intelectual, este hombre que dio una contribución tan grande al pensamiento cristiano, me hace reflexionar mucho. Se ve que al final le falta la sencillez
la humildad para integrarse en la iglesia, para aceptar sus debilidades, para ser tolerante con los demás y consigo mismo. Cuando solo se ve el propio pensamiento en su grandeza, al final se pierde precisamente esta grandeza. La característica esencial de un gran teólogo es la humildad para estar con la iglesia, para aceptar sus debilidades y las propias, porque solo Dios es totalmente santo. Nosotros, en cambio, siempre tenemos necesidad de perdón. En definitiva, Tertuliano es un testigo interesante de los primeros tiempos de la Iglesia, cuando los cristianos se convirtieron en auténticos sujetos de nueva cultura, en el encuentro entre herencia clásica y mensaje evangélico. Es suya la famosa afirmación según la cual nuestra alma es naturaliter cristiana, con la que evoca la perenne continuidad entre los auténticos valores humanos y los cristianos. Y también es suya la reflexión inspirada directamente en el Evangelio, según la cual el cristiano no puede odiar ni siquiera a sus enemigos, pues la dimensión moral ineludible de la opción de la fe propone la no violencia como regla de vida. Y es evidente la dramática actualidad de esta enseñanza a la luz del intenso debate sobre las religiones. En definitiva, y va terminando el Papa Benedicto, los escritos de Tertuliano contienen numerosos temas que todavía hoy tenemos que afrontar. Nos impulsan a una fecunda búsqueda interior, a la que invito a todos los fieles, para que sepan expresar de manera cada vez más convincente la regla de la fe, según la cual, como dice el mismo Tertuliano, nosotros creemos que hay un solo Dios y no hay ningún otro fuera del Creador del mundo. Él lo ha hecho todo de la nada por medio de su Verbo engendrado antes de todas las cosas. Y hasta aquí el texto del Papa de su audiencia del 30 de mayo del 2007. Y la verdad, sea dicha, son muchas las cosas que podemos comentar con motivo de estas ideas expresadas por el Santo Padre. Quizá podemos empezar con la que él justamente caracteriza como dramática, ¿no? El dramatismo de Tertuliano, que siendo un hombre intelectualmente tan valioso, siendo un hombre que ha generado y ayudado al avance de la teología en tantos y diversos campos, sin embargo tiene el drama, así lo dice el Papa, ¿no?, de la falta de humildad. Porque, como dice el Santo Padre, pareciera que al final le falta sencillez, humildad para integrarse en la Iglesia, ¿no? Y nos vuelve a recordar que la característica esencial de un gran teólogo es la humildad para estar con la Iglesia, para aceptar sus debilidades y las propias, porque solo Dios es totalmente santo. Y esta lección también puede ayudarnos a examinarnos un poquito y a ver cómo andamos cada uno de nosotros de humildad. Porque a veces uno justamente lo que hace es decir, no, pero yo digo la verdad, yo digo las verdades, yo voy con la verdad, y está muy bien, la verdad es importantísima, pero más importante que la verdad es la caridad, y en este caso la humildad, porque si efectivamente uno con la verdad lo que hace es humillar a los demás, maltratar a los demás, a veces justamente habrá que tener la humildad de callarse, la humildad de aceptar, quizá también una corrección. Y al pobre Tertuliano pareciera que justamente no aceptó lo que él veía como defectos en los cristianos o quizá también en la Iglesia. De todas maneras, también el Papa manifiesta el amor grande de Tertuliano por la Iglesia, ¿no? Que incluso habiéndose apartado en esta secta de Pedro Montano, ¿no?, esta secta rigorista, esta secta rigurosa, ¿no?, resulta que también Tertuliano, nos dice el Papa, siguió amando a la Iglesia y reconociendo en ella a su madre, ¿no? Qué bueno también esto para difundir
hoy, que muchas personas dicen, no, me llevo muy bien con Dios, yo soy muy religioso, pero no acepto a la iglesia, ni acepto a los curas, ni creo en los curas ni en la iglesia. ¿Y qué podríamos decir ante esta actitud? Bueno, que en realidad creer, lo que tenemos que creer es lo que nos ha enseñado Jesucristo, está en el credo, ¿no? Pero no puede decir que se ama a Cristo si no se ama a la iglesia, ¿no? Y todo bautizado que justamente está llamado a ser un miembro vivo en la iglesia, ¿no? Es muy triste que se aparte de la iglesia. Habitualmente la experiencia indica que es falta de conocimiento. Muchas personas se dejan llevar también por mucha información que a veces no es muy veraz y otras está manipulada. Y además nosotros no seguimos a la iglesia porque los curas seamos perfectos, porque los curas somos de todo, hay más santos y algunos, como el que les habla, que tiene miles de defectos, ¿no? Pero nadie sigue a la iglesia por la bondad, digamos, de sus miembros, sino porque es la esposa de Cristo. Y además porque enseña con verdad y enseña la verdad y además muestra un camino de santidad y de perfección. Que haya personas que se aparten de este camino no quiere decir que el camino no sea santo. También Jesucristo tuvo que padecer entre sus 12 apóstoles alguien que lo negó, un traidor. Sin embargo, Cristo no dejó de presentar la verdad, la caridad, no dejó de enseñar el bien. Y la iglesia también. Recordemos también, además, el gesto de el Papa Juan Pablo II, incomprendido por algunos, ¿no? De la petición de perdón de aquellos cristianos que no han vivido conforme a las enseñanzas de Jesucristo, ¿no? Con qué humildad el Papa Juan Pablo pide perdón por todas aquellas personas. Esta tiene que ser nuestra actitud, la humildad, la sencillez. Eso nos va a ayudar a comprender a todos, nos va a ayudar a disculpar a todos, nos va a ayudar a vernos en una dimensión mucho más lógica. El humilde se reconoce con sus virtudes, pero también con sus defectos. La humildad es la verdad, ¿no? Por eso, ante esta vida de Tertuliano, ante este drama de Tertuliano, que vemos un hombre que aportó mucho, nada más ni nada menos que una terminología para poder explicar temas tan importantes como la Santísima Trinidad, un hombre que aportó la lengua latina, la teología, que profundiza en los sacramentos del matrimonio, de la reconciliación, que nos habla de María Santísima, del primado de Pedro, pero que el Papa nos habla de este drama de Tertuliano, ¿no? De haberse apartado, quizá de la Iglesia por esa falta de humildad. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen entonces que nos ayude a ser humildes, que nos ayude a saber ir con la verdad, con caridad y con humildad, que así efectivamente imitaremos a Jesús, que pasó por su vida haciendo el bien, queriendo a todos con mucho amor y con mucho respeto. Vamos a profundizar también en los conocimientos, como nos recomienda el Papa Benedicto, viendo la vida de Tertuliano, un hombre tan prolífico en libros y en defensa de la Iglesia. Y nosotros vamos también a profundizar un poquito para conocer más este regalo que nos ha dado el Señor de la fe.